Bien, comenzando con esta cápsula de temporización, perdón, temporización de circuitos en realidad tiene mayor importancia cuando veamos circuitos secuenciales. En circuitos combinacionales como los que estamos viendo ahora, en realidad es para tener conocimiento de qué es lo que ocurre en un circuito cuando lo construimos. Es decir, en realidad aquí esta es la entrada, esto es lo más simple, un buffer en el cual la salida sigue la entrada, pero no instantáneamente. Es decir, cuando cambia la entrada de 0 a 1, como se ve acá, hay un retraso, hay un retardo aquí, que la salida refleja con respecto a la entrada. Y eso va a tener que ver con las componentes que tenga el circuito. Aquí aparece una única compuerta, pero pueden ser muchas compuertas que tenga que atravesar una señal de entrada hacia la salida para reflejar su cambio, ¿ya? Y entonces, este retraso o este retardo tiene que ver con el tiempo que demora en cambiar la salida cuando cambia la entrada. Y si queremos construir circuitos muy rápidos, entonces hay que considerar estos retardos. Es decir, eso quiere decir que si esto va hacia otro circuito, en ese otro circuito, este retardo hay que considerar que la señal va a llegar un poco más tarde, ¿ya? Y no ocurre al mismo tiempo que A. Se hace una definición de dos tipos de retardos, uno de propagación y el otro es de contaminación. En realidad, dicho en simple, el de propagación es el retardo más grande, el más largo y el más crítico, por así decirlo, porque en realidad se nos va a colocar la condición de operación de máxima velocidad en el circuito. Y el de contaminación, que se conoce como TCD, T sub CD, de Contamination Delay, es el retardo mínimo que hay desde la entrada a la salida. Es decir, cuando cambia la entrada, lo que menos, el tiempo que yo tengo que esperar necesariamente es CD, ¿ya? Para que empiece a cambiar la salida. Recién empieza a cambiar. No está estable. Lo que hace TPD, que es el de Propagation Delay, es que garantice que después de ese tiempo TPD, la salida sí está estable. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en el TCD es el tiempo más corto en que empieza a cambiar la salida, no está estable, y el tiempo más largo es aquel que garantiza que ya cambió. ¿Ya? Y entonces, es importante considerar estos dos tiempos cuando se hace un análisis de un circuito. Ya vamos a ver cuáles son los problemas que puede traer. Los retardos están causados, bueno, por, como dije, los componentes que tienen los circuitos, que típicamente son capacitores y resistencia, ¿ya? Y por lo tanto, ustedes saben que la carga de un capacitor toma un tiempo y la descarga otro tiempo, ¿ya? La carga es más lenta y la descarga es más rápida. Y por lo tanto van a ser diferentes los flancos de subida y los flancos de bajada. Es decir, esa es la razón por la cual pueden ser diferentes el TPD y el TCD. ¿Ya? Es decir, cuando la señal de entrada cambia de 0 a 1, eh, es diferente que cambia cuando cambia de 1 a 0. ¿Ya? Uno por un lado se está cargando un capacitor y por otro lado se está descargando. ¿Ya? Tiene limitaciones de la velocidad de la luz. Las limitaciones de la velocidad de la luz es que la velocidad de la luz es constante y bueno, y por muy rápido que sea nuestro circuito, no vamos a poder, los electrones no pueden andar a una velocidad más allá de la velocidad de la luz, por lo tanto hay una limitación con respecto a eso, sobre todo en lo que es fibra óptica, cosa que no estamos viendo en este curso. Y cuando tengo varias entradas y varias salidas, en realidad algunas entradas van a andar más rápidas que otras, porque van a pasar más o menos compuertas, por lo tanto el circuito tiene que comportarse adecuadamente para cuando cambien todas las entradas, sobre todo en forma simultánea. Y bueno, por supuesto que hay algunas condiciones de operación de los circuitos. Los circuitos bajan su velocidad cuando se calientan, les cuesta más operar y se aceleran cuando están más fríos, ¿ya? De hecho, los circuitos en general pasan por un control, un ensayo control que indica que
este circuito opera entre menos 10 grados y 40 grados, por ejemplo. Aquí tenemos el reflejo de lo que significa eso. Tenemos 4 entradas A, B, C, D. Vemos que, por ejemplo, D entra directamente a una compuerta AND hacia la salida, y vendría siendo este el camino más corto. Es decir, si cambia D, esto cambia rápido. Ya este vendría siendo entonces lo que se conoce como el camino más corto, el tiempo de contaminación, el retardo de contaminación sería cruzar una única compuerta, lo que se demora en cruzar el AND, ¿ya? Si todo lo otro permanece constante. Entonces Y se va a demorar ese retardo de contaminación de esta compuerta. Pero el camino más largo, y ese es importante porque es el tiempo de TPD, que es el más largo, sería para A y B, cruzando una, dos, tres compuertas. Es decir, dos AND, este AND de acá y este AND de acá, que podrían tener más o menos el mismo tiempo por catálogo, digamos, cuando compro ese AND, tiene un tiempo de propagación determinado, y el OR tiene otro tiempo de propagación determinado, no tiene que necesariamente ser iguales todos. Y entonces, ¿qué problemas podemos tener? ¿Ya? Por ejemplo, si cambia una única entrada, ¿ya? Eso puede producir un cambio en la salida, ¿ya? Pero puede producir un cambio en la salida en diferentes tiempos, ¿ya? Y eso se conoce como glitch, es un error, porque si estamos hablando de combinacional, un circuito combinacional, si cambia la entrada, fluye por las compuertas y debería cambiar la salida una vez, ¿ya? Que es el reflejo de lo que representa la función booleana de ese circuito. Pero ocurren errores, y eso se llama glitch, ¿ya? Es un comportamiento no deseado, y aquí hay un ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si A está en 0? ¿Qué pasa si A está en 0? Aquí tenemos un 1. ¿Qué pasa si C está en 1? Si C está en 1, aquí en realidad tenemos B, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos, bueno, aquí tendríamos B complemento, y en realidad aquí a la salida lo que tendríamos sería B complemento. ¿Mm? Eso es lo que, porque aquí tenemos B complemento. ¿Ya? Y entonces, este OR lo que está reflejando en realidad es que esto va a ser siempre 1. Siempre va a ser 1, porque si B es 1, en estas condiciones, con C igual a 1 y con A en 0. Ocurre lo siguiente, ya en realidad siempre va a ser para el caso de C igual a 1, estamos acá, y para A en 0, estamos acá. A en 0 es todo eso que está ahí. ¿Mm? Y entonces ocurre que dice, ¿qué pasa si B está en 1 y cae a 0? Si B está en 1, entonces en realidad esto está en 0. Si esto está en 0, entonces esto está en 0. Pero si B está en 1 aquí, ¿ya? En realidad esto está en 1, ¿cierto? Y entonces aquí la Y va a haber un 1, ¿ya? Va a haber un 1, y dice, ¿qué pasa cuando B se va a 0? Si B se va a 0 ahora, aquí va a pasar una compuerta, dos compuertas, por lo tanto va a llegar primero este 0 acá, ¿ya? Va a llegar primero este 0 acá. Esto quiere decir que esto se va a transformar en 0, y este OR aquí va a haber un 0. Va a haber un 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que este 0 se transforme en realidad en B complemento en 1, ¿ya? Y esto va a pasar de 0 a 1, y recién va a pasar esta compuerta que por este retardo del NOT, ¿ya? Aquí se demoró un poco más, y entonces se va a ver un 1 ahora, a partir de ese momento. Y la verdad es que con estas condiciones, cuando tenemos A en 0, B en 1, B en 1, y C en 1, y C en 1, tenemos este 1 que está acá. ¿Ya? Ok.
Pero ¿qué pasa cuando va a 0? B. B cuando va a 0, estamos acá, ¿ya? Con A que sigue en 0 y C que sigue en 1, en 1, bien digo. Y por lo tanto tenemos un 1 acá, ¿ya? Y entonces, de dónde sale este 0? ¿Ya? Este que está acá reflejado, hay un error, ¿ya? Y de hecho esta función está dado por esa expresión que está ahí, y lo que significa que, perdón, lo que significa que hay que corregirlo. Aquí está explicado lo que yo dije anteriormente. Si B va de 1 a 0, esto va de 1 a 0, B va de 1 a 0, N2 va de 1 a 0, Y sigue a esto, y N1 cambia después de 0 a 1, y bueno, se produce este que se llama glitch, este error. ¿Cómo se corrige? Interesante, se puede corregir. Y en esa tabla que yo les mostré anteriormente, dice lo siguiente: cuando tenemos un término que agrupa estos unos de acá, y tenemos un término que agrupa estos unos de acá, se pueden producir glitch en las fronteras de estos círculos. ¿Dónde está la frontera de estos círculos? En realidad, entre estos dos unos que están acá, lo único que cambia es B. Acá. Cambia de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Ya? Y entonces cuando se produce esa transición es que puede ocurrir un glitch. El análisis que hay que hacer entonces es cuando tenemos círculos separados, entonces, ¿qué pasa? Bueno, A se mantiene, C se mantiene, en realidad, ¿qué pasa cuando B va de 0 a 1 o de 1 a 0? En este caso, el análisis anterior es de 1 a 0. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando...? Y entonces, la forma de corregirlo es agregar una compuerta. ¿Por qué? Porque entonces cuando cambia la B, ¿ya? Este 1 que está acá, lo va a mantener en 1. ¿Ya? Es decir, significa que yo tengo que agrupar estos dos 1. Es decir, tengo que cerrar la transición entre dos círculos. ¿Ya? Y entonces aparece este término que está acá, y ese término que está acá es esto que está acá, esta compuerta que está acá, adicional. ¿Ya? Y entonces ustedes hacen el análisis ahora, y esto va a estar en 1, cuando B vaya de 1 a 0 va a seguir en 1, y cuando llegue el cambio de B por este lado, no va a haber glitch. ¿Ya? Que anteriormente hacía algo de este tipo, ahora eso se elimina con esta corrección. Bueno, los glitch, en realidad, ¿qué pasó aquí? Algo pasó aquí. Fixing de... perdón. Los glitch se pueden eliminar, como les mostré, y en realidad los circuitos combinacionales no tienen importancia. La mayor importancia está en los circuitos secuenciales. Eso, fin.